Jorge Fernández Menéndez, escritor, periodista, especialista en el tema del crimen organizado. ¿Cuántos libros has publicado, querido Jorge? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Joaquín. Es un placer y un honor estar contigo con todo el cariño de siempre. Y libros he publicado 16, unos 11 se están destinados, 10, 11 al tema de narcotráfico o sus derivaciones. Bien, estamos ante el evento de ayer, la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada ante la Corte Este de Nueva York, y luego la inédita declaración conjunta de todas las autoridades de seguridad y agencias. ¿Y tú crees lo que dijo el defensor, Jorge, de que no dijo nada y que lo que sabe el Mayo se lo queda el Mayo? Y entonces, ¿cuál fue el arreglo? Pregunto yo, tú que eres un especialista. Mira, yo creo que es una declaración la de Frank Pérez para la tribuna y quizás para algunos partidarios del Mayo, pero es evidente que el Mayo Zambada llegó a un acuerdo con la fiscalía, tiene el acuerdo de culpabilidad, ahí está. El propio juez Brian Cogan le dijo en la audiencia que bueno, que ahora tenía que demostrar, porque eso hay que hacerlo también, demostrar su culpabilidad y Convencerlo, dijo, ahora usted me claro, tiene que convencer. convencer a mí de que es culpable. Claro, y tiene que decir lo que tiene que lo de los sobornos, los de un millón y medio de kilos de cocaína a lo largo de 30 años, lo de su liderazgo en el cártel. Creo que son todas cosas que en buena medida se pueden comprobar, pero no podemos perder de vista un punto central. Venga, Para poder declararse culpable como lo hizo, para que haya una conferencia de prensa, tú lo decías, yo lo decía, inédita. Yo no recuerdo jamás una jamás. conferencia de prensa donde haya estado todo el staff de seguridad de los Estados Unidos para hablar de la culpabilidad de un narcotraficante. Tiene que haber toda una serie de acuerdos, con un punto adicional, Joaquín, que no es menor. Estados Unidos no necesita tanto que estos personajes les cuenten o les digan quiénes son los que están relacionados con el crimen, quiénes se han corrompido, quiénes reciben sobornos, porque con sus propios sistemas de inteligencia suelen tenerlo. Lo que necesitan estos personajes es para judicializar precisamente las cosas. Necesita que estén los testimonios para poder judicializarlo. Es el caso de García Luna, por ejemplo, del Chapo, donde vimos, sobre todo en lo de García Luna, que no hubo pruebas materiales, lo único que hubo fueron testimonios. Entonces, para esto es importante el Mayo Zambada, que tiene la película completa, vamos a decirlo así, de los últimos 50 años, pero sobre todo de los últimos 30, que fue el líder del cártel de Sinaloa, pero también todos los demás, estos otros 55 que envió el gobierno mexicano a Estados Unidos, que prácticamente todos ellos también están buscando su propio acuerdo de colaboración. Claro, y si sumas, imagínate el mapa que va a tener el gobierno de Estados Unidos con las versiones de estos 55 jefes o subjefes del cártel, de cárteles del narcotráfico. Si arman todo ese mapa, va a ser una historia, pues, de una guerra, vamos. No, es la historia de los últimos, ¿qué te gusta? 30, 40 años del país. Desde el caso Camarena hasta el día de hoy, esa es la historia del país y las relaciones que han tenido estos personajes con el mundo político, empresarial, de seguridad. Es indisoluble una cosa de la otra. Ahí me extraña mucho cuando hoy la presidenta Sheinbaum decía, bueno, no tenemos información de que ningún policía, militar o político, funcionario haya recibido los sobornos estos de los que habla el Mayo Zambada. Bueno, habla muy mal de nuestra fiscalía, de nuestros organismos de investigación, porque que no tengamos una sola información tres niveles de gobierno, del narcotráfico, de políticos, policías o militares relacionados con el narcotráfico en Sinaloa, en Tamaulipas, en Michoacán, en Guanajuato. ¿Qué hacen entonces las autoridades, no? Hoy tú lo decías hace unos minutos, 1.300 laboratorios decomisados de metanfetaminas y fentanilo.
no es tan fácil montar laboratorios. Yo he tenido la suerte o la desgracia de estar en varios de ellos, de conocerlos, y son estructuras muy grandes. No se pueden hacer sin tramas de corrupción, sobre todo los grandes que están en la sierra, sin tramas de corrupción de personajes que estén detrás de ellos. Entonces tampoco se puede lavar si se habla de enormes cantidades de dinero, no sé si es verídico o no la cantidad de los 15.000 millones de los que se habló el lunes, pero imagínate la estructura que hay que tener para lavar eso. Y no tenemos en México un solo dato. Sí, además, a ver, lavar 15.000 millones de dólares solo lo pueden hacer en los circuitos financieros de Estados Unidos, porque aquí meterle 15.000 millones de dólares al sistema financiero es algo que brincaría, bueno, escandalosamente. Por supuesto, mira, yo hace ya muchos años entrevisté a Barry McCaffrey, ¿te acuerdas de Sí, Barry claro. McCaffrey? Que era el zar antidroga, creo, con Clinton, y él me decía, a ver, a nosotros, y fue una entrevista pública, salió, que nos queda muy claro que él hablaba de 60.000 millones en total de, que generaba el narcotráfico en todo el mundo en esa época ya, y decía, bueno, nos queda claro que un 10% se regresará para los narcotraficantes, pero el otro 90% se lava en el sistema financiero de los Estados Unidos. Lo que pasa, dice, el sistema financiero de Estados Unidos es tan grande que es difícil de detectarlo. Es una declaración también que genera muchas dudas. Yo creo que si se quiere se puede detectar. Pero más allá de eso, esas son las tramas. Y recordemos, Joaquín, un tema que a veces se nos olvida. El Mayo Zambada y el Cártel de Sinaloa no son una organización criminal territorial, regional. Tenían presencia en 40 países. El cártel de Sinaloa controla buena parte del narcotráfico en Colombia, tiene relaciones, como se ha dicho mucho en estos días, en Venezuela, controla prácticamente el narcotráfico en Ecuador, tiene presencia en Perú, en todo Centroamérica, tiene células y desde ahí compran el fentanilo y demás en Asia, tiene células y opera en África, opera en Europa. En No estamos Australia, hablando acuérdate, de una organización local. acuérdate hace poco el golpe de Australia. Claro, el de Australia, que Pues, le decomisaron un barco que iba llegando, que iba con droga, que iba dirigida hacia Australia, y no es la primera vez que ocurre. Acaban de capturar dos barcos que iban a cruzar el canal de Panamá. Uno venía desde Ecuador, otro venía desde México, para dirigir, llenos de droga también, para dirigirse a, a Europa. Entonces, no estamos hablando de una organización criminal, no estamos hablando, perdón, de García Luna. Yo tengo mis dudas sobre la corrupción o no de García Luna y demás, de la forma en que fue acusado, pero olvidemos eso, aceptemos que todo lo que se dijo en el juicio de García Luna es verdad. Es un político que fue un funcionario, no un político, que fue corrompido por un cártel criminal. Aquí estamos hablando del gran corrupto que durante 30 años ha manejado el narcotráfico en buena parte de América Latina y en otras partes del mundo. es una transnacional. Claro, es una transnacional y es una transnacional, hoy decía García Harfuch, y en parte también tiene razón, con una estructura, el cártel de Sinaloa nunca lo tuvo, desde la época de Amado Carrillo, nunca tuvo una estructura vertical como tienen otras organizaciones. Yo siempre decía que es una suerte de holding, ¿no? Con Sí. estructuras horizontales, con mandos, por supuesto, y ahí estaban el Mayo, estaban el Chapo Zambada, estuvo el Azul Esparragosa, hasta su presunta muerte en 2014, pero con una estructura horizontal. Y a partir de ahí les resultaba mucho más fácil poder operar y resulta también mucho más difícil decir, sí, el cártel se descabezó, pero van a tener que realizar otro tipo de actividades para poder desarticular completamente a esta organización. Recuerdo que el mismo Zambada declaró ahí en Nueva York que en los años 80 y 90 estalló la violencia, claro. Y hay que recordar que el 7 de febrero de 1985 secuestraron a la gente de la DEA, el Kiki Camarena, cuando salía del consulado de Estados Unidos en Guadalajara y apareció muerto el 5 de marzo de aquel año.
Sí, en ahí ya lo dejaron en Michoacán, ¿no? Sí, Porque sí, así que es. casualmente gobernaba Cuauhtémoc Cárdenas tratando de involucrar a Cárdenas en aquella cosa, ¿no? Y porque el Kiki Camarena había sido el que había hecho la investigación para localizar y destruir el rancho El Búfalo, que eran 10.000 hectáreas en Chihuahua, ¿no? Sí, el rancho más grande de producción de marihuana que se ha encontrado en la historia. Y que además el Kiki Camarena tenía la información de la relación de la CIA con el Irán Contras, con este esquema que tenían muy Sí, extraño en México con la CIA también, que es un tema que nunca se ha divulgado completamente, para llevar armas a Honduras para la contra nicaragüense a cambio de que le permitieran ingresar drogas a los Estados Unidos. Entonces, hay muchas cosas, pero desde entonces viene este tema. Después de la muerte de Amado Carrillo, Joaquín, en el junio del 97, aquí en un hospital en Polanco, sí. comenzó otra guerra y después en 2006 otra. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una tercera o cuarta reconfiguración del crimen organizado en el país. No es una lucha por el control de Culiacán o de Sinaloa, es por reconfigurar el crimen organizado en el país y me parece que eso es lo que tiene que estar en la mira de la gente. Me parece que de alguna forma es lo que decía, o daba a entender García Harfuch hoy, cuando decía, bueno, hay células y todavía hay líderes y todavía hay mucho que hacer, ¿no? Sí, claro, es que tienen un sistema de recomposición, es decir, cae la cabeza. Por eso en algún momento yo escuchaba incluso a gente de izquierda y del gobierno de López Obrador, cuando criticaban a Calderón, que no había que detener a los jefes del crimen organizado porque siempre subía otro, o se escindían y chocaban entre ellos. Ese era el argumento, fue el argumento y fue el que privó durante los 5 años y 10 meses de gobierno de López Obrador, Jorge. Sí, por supuesto. Y a ver, hay información actual de que, por ejemplo, se tuvo localizado al Mencho y que no se lo detuvo precisamente para evitar, ¿no?, que hubiera una guerra ahí, o el propio Mayo Zambada. A ver, el Mayo Zambada dio dos entrevistas que recordemos, una con don Julio Scherer y hace ya más 10 años, y unos días antes de que fuera detenido le había dado una entrevista a María Scherer y Sí, Jorge Carrasco de Proceso. Y fue en el mismo lugar donde le dio la entrevista a don Julio, o sea que durante 10 años había estado viviendo en el mismo rancho. sí, sí. Entonces, de esos 10 años, por lo menos los últimos 6, había estado viviendo y fueron del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ese es el tema. Si no, y yo creo que tú decías, se reconstruyen los liderazgos, claro, se reconstruyen los liderazgos, pero se reconstruyen porque no se rompieron las redes y las tramas de protección de políticos, de funcionarios de seguridad, de lavado de dinero. Si tú conservas esas tramas, cualquier líder puede volver a crecer. Claro. Y eso nos ha pasado con los Zetas, nos ha pasado con el Cártel del Golfo, nos ha pasado con el propio Cártel Jalisco, que era un grupo que venían de Michoacán y se asociaron con Nacho Coronel y se convirtieron en lo que creo yo que hoy es el cártel más poderoso del país. Yo diría que del mundo. Seguramente porque está también con presencia, mientras los otros se desgastan, el cártel Jalisco está tomando territorios, ha tomado Chiapas, ha tomado Tabasco, ha tomado Veracruz, está ahí, tiene presencia en Tamaulipas y ahora quiere tomar lo que es la joya de la corona, que siempre la tuvieron los grupos de Sinaloa, que es Ciudad Juárez. Ahora, este reconocimiento que hace Zambada es brutal, que introdujo a Estados Unidos 1,5 millones de kilos de cocaína, Jorge. 1,5 millones de cocaína. 1,5 millones Sí, de kilos. yo no sé si Zambada sabe, por eso hablo de negociaciones, esa es una cantidad que me imagino que le dio la fiscalía, pero no sé si él sabe cuánto metió, pero si vemos solamente las toneladas que se han decomisado de drogas en los últimos 11 meses, hoy Harfuch hablaba de eso, son toneladas y toneladas.
Imagínate eso por 30 años, imagínate eso en el momento, además del auge de la cocaína, cuando entraba cocaína a raudales por todos lugares en los Estados Unidos, desde Florida hasta San Diego. Entonces, yo no sé si es 1,5 millones de kilos, pero son cantidades enormes, enormes, porque hay también un mercado enorme de drogas, de cocaína. Estados Unidos dice que hay muchos más consumidores habituales, pero consumidores constantes de drogas, por lo menos 20 millones de personas en los Estados Unidos. Ahora, Jorge, yo he insistido en un tema. La ruptura de López Obrador con Cole, que era el director interino de la DEA para Canadá, Centroamérica y México. Aquí trabajaba en la Embajada de Reforma, sí, de Estados Unidos. Fue por el tema de la producción mexicana de fentanilo. Cole siempre sostuvo que México producía fentanilo e incluso en algún momento llegó a decirle a López Obrador, que siempre lo negó, que ahí estaban por lo menos 10 laboratorios de fentanilo que ellos habían desmantelado y otros 10 que habían ubicado. ¿Por qué? Me preguntaba hace un momento, ahora te lo pregunto a ti, ¿por qué esa aferrarse de López Obrador a decir que en México no se producía fentanilo, cuando es obvio que en México se ha producido y se produce fentanilo, Jorge? ¿Tienes alguna idea? Mira, la razón profunda no la sé, pero la primera información que yo tuve de producción de fentanilo fue en el final del gobierno de Peña Nieto y fue por fuentes oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la entonces Policía Federal. En un libro que yo publiqué en el 21, hablo de no solamente de la producción de fentanilo, de los laboratorios que comenzaban a ser decomisados. Ahí decimos que son los chapitos los que están manejando buena parte de ese negocio. Es información pública y además que provenía de fuentes militares y policiales. Entonces, me resulta insólito, insólito que el presidente López Obrador insistiera tanto que no se producía fentanilo. Es una cosa tan insólita y difícil de comprender como el enojo que tuvo el presidente cuando fue detenido el Mayo Zambada. Sí, Recordarás claro. varias de sus declaraciones, sobre todo una en Sinaloa, que estaba incluso hasta fuera de sí, criticando a Estados Unidos que por culpa de ellos había violencia porque habían detenido al Mayo Zambada. Y la propia detención del Mayo Zambada con una operación encubierta, nos queda claro después de la conferencia de prensa del lunes de los Estados Unidos, se hace en la forma que se hace porque le perdieron después de eso del fentanilo que tú decías, de esta salida de Terry Cole y demás, toda la confianza al gobierno de López Obrador para combatir el narcotráfico. Sí, ahora sin duda hay un cambio, por más que desde el mismo gobierno hay quienes adictos leales a López Obrador lo quieren negar. Hay un cambio, uno de los cambios fundamentales de este gobierno con el anterior es el combate al crimen organizado y a la inseguridad. El enviar más de 50 jefes del crimen organizado, Jorge, es una señal de que los abrazos nunca fue una estrategia, fue un discurso y fallido además. Sí, pero yo no sé si no fue una estrategia, y me quedo con la duda si no fue una estrategia por lo menos para combatir al crimen, fue una estrategia para empoderar al crimen o que le Ah, permitió empoderarse al crimen. Y por supuesto, me parece que hay un cambio de 180 grados en la estrategia de seguridad que está implementando la actual administración. Lo que yo creo que falta en esa estrategia de seguridad es tomar, que es una decisión política, no de seguridad, es romper algunas redes, de las principales redes que hay en el crimen organizado de políticos, funcionarios, funcionarios de seguridad con el crimen organizado en el país, que es en última instancia lo que más reclama Estados Unidos en relación con México. y esa relación, el ejemplo, el retrato hablado, ¿sí? De esa relación crimen organizado y autoridad, lo conocimos ahí, en Chiapas, perdón, en Tabasco, en donde el secretario de Seguridad del Estado era el jefe del cártel de la Barredora.
Sí, por supuesto, y fue colocado ahí por el gobernador de Tabasco, que ahora es el líder de Morena en el Senado. Pero no solamente eso, Joaquín, su cuñado era el gobernador de Chiapas, donde quedó. Chiapas fue un desastre el sexenio pasado, un verdadero desastre con una frontera completamente desprotegida. Tú hace un momento hablabas de Rutilio Escandón, este hombre inexplicablemente cónsul de México Cónsul en general. Miami, eh, argumentando que no era para tanto lo de la cárcel esta de Alligator. Eh, a ver, Rutilio Escandón, lo que hizo de la mano con Adán Augusto en Chiapas, en la frontera del país con miles de desplazados. Bueno, hasta el EZLN se tuvo que retirar de la zona por la presencia del narcotráfico. Es criminal, la verdad fueron acciones criminales. Bien, Jorge querido, pues te aprecio mucho que hayas dedicado este tiempo a este programa hoy. No, es un honor, un Ah, bueno, placer hombre. y como siempre un gran, gran abrazo, Joaquín. Igual, con todo cariño, querido Jorge, Jorge Fernández Menéndez. Tengo